periodo histórico que va de mediados del siglo XVI a finales del XVII se conoce como el siglo de la Revolución Científica, una revolución que tuvo sus focos principales en la Italia de Galileo, la Europa central de Kepler y la Inglaterra de Newton. Mientras tanto, en España, solo en pequeños círculos eruditos, al margen de las universidades y del poder político y religioso de la época, se encuentran algunas personas que cultivaron las ciencias y las técnicas. Entre estas figuras destaca de manera notable el navarro Jerónimo de Allanz y Beaumont, un hombre grande en todos los sentidos, como enseguida nos explicarán, que nació en la localidad de Gendulain en 1553 y falleció en Madrid en 1613. Fue militar, administrador público y político, empresario, músico y pintor, pero sobre todo inventor y experimentador. La obra de Jerónimo de Allanz es tan ambiciosa, amplia y variada que se le suele comparar con Leonardo da Vinci. Y además de todos estos calificativos, también podríamos decir que es bastante desconocida. Juan Aguirre, arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. Juan Aguirre, en esta sección de Eusko Ikaskuntza, hoy nos propone conocer la figura y la obra de Jerónimo de Allanz. Una personalidad deslumbrante que cuando uno lo descubre, como bien has dicho además no es demasiado conocida, se queda pues bastante perplejo de la inteligencia, del brillo, de la capacidad de trabajo que tenía y de cómo aprovechó sus 60 años de vida Nicolás y que han sido estudiados por Nicolás García Tapia, que es nuestro invitado de hoy, que mejor la ha estudiado y la ha divulgado. Ingeniero e historiador, Nicolás García Tapia es doctor en Historia del Arte, durante años catedrático de la Universidad de Valladolid y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la misma ciudad. Es un destacado especialista en Historia de la Tecnología y autor de una treintena larga de libros, entre los cuales destacan sus trabajos prosopográficos sobre ingenieros del siglo XVI, y dentro de estos un lugar muy particular lo ocupa Allanz. Y suyo, por supuesto, es el libro de referencia total sobre esta personalidad que lleva por título Un inventor navarro, Jerónimo de Allanz y Beaumont. Y le damos las buenas tardes al profesor García Tapia. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, dos son los rasgos más destacados de Allanz. Por un lado, la fuerza física, que aparece glosada en las obras de algunos de los grandes escritores de su época. Y hay muchas anécdotas en torno a él, ¿verdad? Se decía que rompía herraduras con sus manos, que doblaba lanzas, que era capaz con un dedo de horadar un plato de hierro. En cierta ocasión arrancó la reja de una ventana de un convento de monjas, no se sabe muy bien por qué. Un hombre de una fuerza colosal. Pero junto con eso, un gran talento intelectual y una creatividad no menos grande. Ingenio y fuerza que, como usted subraya, profesor, eran precisamente los dos valores más apreciados en su época, el siglo de oro. Sí, así es. Ingenio era más que lo que se entiende ahora. Es decir, ingenio no solamente para las letras, sino para las ciencias, para las artes, para todo, para la vida misma, y que sobresalga sobre los demás. Y luego ingenio es lo que construía e inventaba Jerónimo de Allanz. Fue hijo segundón de una familia de la nobleza navarra, estudió en la Escuela de Pajes de la Corte antes de ingresar en la vida militar, a la que dedicó la primera mitad de sus 60 años de existencia, aunque desde joven probablemente se moviera en los círculos intelectuales y científicos de la corte de Felipe II. ¿Se puede considerar a Allanz como una persona autodidacta? Sí, en cierto modo así es, porque no consta que fuese a ninguna universidad, aunque, como han dicho muy bien, pues estaba en círculos de la corte desde el principio, como pertenecía a una gran familia, pues tendría sus preceptores, tanto en los aspectos artísticos como en los aspectos científicos y en los aspectos militares de formación. De modo que la formación fue la mejor en realidad que se podía tener en la época, mejor incluso que en la universidad, que desde el punto de vista científico a veces las universidades del siglo XVI no llegaban a formar. La Escuela de Pajes de Felipe II, donde se formó Jerónimo de Allanz, había unos grandes preceptores matemáticos, científicos, y les enseñaban matemáticas en el sentido más amplio, no solamente lo que son las matemáticas puras, sino todo lo derivado, como ingeniería militar e ingeniería civil, y técnicas, etcétera. Y esa fue la formación de Allanz desde pequeño.
en estos años de vida militar, estos 30 años de vida militar, pues destacó verdaderamente y por sus méritos militares fue nombrado caballero y luego comendador a una edad que para la época era relativamente temprana. También se hablaba que desbarató un complot para asesinar a Felipe II, y eso pues sí, también está perfectamente documentado. Además, aquí hizo una labor de espionaje, puesto que era un francés el que pretendía atacar a Felipe II, regalándole una pistola, y tuvo conocimiento de este hecho, y además se resolvió de la forma, él intervino y lo resolvió de una forma muy diplomática, que es alejando no se sabe bien si intimidándole o bien persuadiéndole, en todo caso le alejó de Felipe II, le encerraron en un castillo, y para evitar líos diplomáticos con Francia, discretamente le dejaron otra vez en la frontera, diciendo que no se le ocurriese volver. En fin, es curioso. Sí. Entonces, Eva, es curioso porque deja las armas y en 1582, y luego ya entonces con este prestigio que trae desde la guerra, ya le es nombrado regidor de Murcia y gobernador de Martos, ¿verdad? Y cuando tiene 34 años, en 1587, es nombrado administrador general de minas del reino, como si ahora fuera un director general, digamos, de minas. Sí, incluso más que director general, casi un ministro. Casi un ministro, claro. Todos los asuntos, digamos, la industria más importante española de la época eran las minas. Dependíamos en aquella época de los barcos de plata que llegaban de América, y dependíamos de la minería también española, de Almadén y de otras partes. Y entonces Allanz fue el primer español, porque hasta entonces eran alemanes, el primer español que desempeñó este cargo. Y lo desempeñó de una forma tal que revolucionó no solamente la parte técnica de la minería, sino la parte económica, intentando crear, y digo intentando porque no se hizo del todo, intentando crear una especie de economía precapitalista, es decir, hasta entonces era una especie de feudo real, y eso pues era muy administrativo, pues había muchas irregularidades. Entonces lo que creó fue privatizar minas, creando compañías, es decir, empresas, diríamos ahora, de mineras, creando escuelas de minería, rebajando las taxas, el quinto real que se llamaba entonces. En fin, una cosa realmente revolucionaria desde el punto de vista de la época. Y junto con eso, además, emprende la puesta en funcionamiento de invenciones tales de su propio magín, como las primeras máquinas de vapor para desaguar las minas, incluso una máquina de aire acondicionado, lo que hoy decimos una climatizadora, inventos que preceden en siglos a los que surgirían después. Exactamente, es uno de los rasgos más destacados precisamente de este inventor, es que al contrario que aquellos de otros de la época, incluso Leonardo da Vinci, era un inventor práctico y con un sentido de la realidad increíble. Él sabía lo que estaba haciendo, y entonces hasta no realizarlo no paraba. El problema del desagüe de las minas era un problema muy grave. Muchas minas estaban inundadas por falta de aparatos para hacerlo, y él fue el que se le ocurrió por primera vez en el mundo, no solo se le ocurrió, sino que lo puso en práctica y además lo realizó, el que emplear una energía nueva, de la cual no se tenía ni idea, que era la del vapor de agua. Por medio del fuego, calentar el agua, y por medio de cómo se hizo más de un siglo después. Es decir,
Eso ya es una idea de por sí revolucionaria. Y una segunda idea es que en las minas pues había el problema también eran pues los ambientes tóxicos que producían grandes catástrofes a veces. Entonces, renovar el aire. Para renovar el aire de las minas empleó incluso el mismo vapor de una máquina, un eyector de vapor, cosa que es del siglo XX, principio del siglo XX. Él ya lo empleó para extraer el aire y renovándolo por uno nuevo, e incluso en las habitaciones particulares. Él mismo tenía en su casa de Valladolid una habitación que sorprendió a todo el que la visitó, particularmente a unos científicos que fueron a ver sus invenciones, al ver que en un día caluroso allí reinaba un ambiente fresco, con aire fresco que salía de un búcaro de flores. Claro, evidentemente era una máquina de vapor que había debajo en el sótano que impulsaba el aire fresco que pasaba a través de unas tuberías envueltas en nieve. Esto es el primer caso de aire acondicionado, 1602. Es sorprendente. Hasta Carrier, a principios del siglo XX, no se hizo algo, bueno, ya con nuevas tecnologías, pero esa idea, la idea de renovación de aire y sacar el agua son dos ideas que son propias de Jerónimo de Ayán y otras más. Sí. Podemos citar balanzas, instrumentos para destilar el agua del mar, molinos, bombas de achique para navíos, muchísimas cuestiones. Sí, evidentemente abarcó varios campos de la tecnología. Primero, la microtecnología, digamos, que es los ensayos de minerales, requerían unas porciones mínimas. Él fue uno de los primeros del mundo, yo creo que el primero del mundo, en conseguir nuevos tipos de tratamiento de mineral a través de un proceso metalúrgico, no alquímico, metalúrgico, es decir, midiendo proporciones, como haría Lavoisier 2 siglos después. Para lo cual necesitamos unas balanzas que precisasen mucho. Entonces inventó lo que él llamó la balanza de precisión, que podía pesar hasta la pierna de una mosca, por su expresión. Y esa balanza se hizo, y además consta que se vendió algunos ejemplares de algunos personajes que tenían alrededor, incluso se empleó por Juan de Arce, que era un gran orfebre, en fin. Y profesor García Tapia, ¿de dónde le venía el interés a Llanz por la actividad subacuática? Porque sabemos que creó el primer precedente del submarino, un sistema, lo que él llamó una barca sumergible, y luego además también algo similar a una campana, una escafandra para que los humanos pudieran trabajar debajo del agua. Pues yo viene de la misma idea de renovación de aire de las minas. Estaba preocupado, efectivamente, porque un buzo, con los equipos que se tenían entonces, no podía estar debajo del agua, incluso con una campana respirando, una campana de bucear, que queda un espacio de aire, ese espacio se contamina inmediatamente. Y lo que hizo es renovar ese espacio, pues por medio de fuelles y válvulas de aspiración y escape, que es la primera vez que se empleaban para ese tipo de cosas. Y no solamente campanas de bucear, sino equipos autónomos de buceo, es decir, un traje para bucear con unos tubos que salían al exterior y desde el exterior se les daba por medio de unos fuelles, se les daba aire y tenía una mascarilla con la cual pues, tenía sus válvulas, como los tienen ahora los buzos. La prueba es que hemos hecho un experimento en Valladolid recientemente con un buzo, el cual ha estado sumergido debajo del agua, y hemos hecho también un ambiente para que lo vea la ciudad como si fuese la corte, igual que se hizo
o parecido a como se hizo a principios del siglo XVII en Valladolid, cuando era corte de España. Sí, que en aquel momento fue sensación. Aquí en 1602, claro, sí. ante Felipe III en persona que estaba, claro, el buzo estuvo 1 hora debajo del agua, algo lo nunca visto, ¿verdad? Sí, y además podía haber estado más tiempo, lo que pasa es que le mandó subir el rey. Entonces, eso lo hemos recreado. Lo hemos recreado con seguridad actual, claro. Pero, sin embargo, era el mismo sistema que empleó Jerónimo de Gallán, y ha sido un éxito también de gente, y que mucha gente no sabía en Valladolid que había pasado eso, ese acontecimiento, que Valladolid era protagonista en su río de un acontecimiento tecnológico que se adelantaba más de 2 siglos a la realidad de la inmersión de los buzos. También recientemente, profesor García Tapia, se ha hallado un tratado, o el esbozo, el principio de un tratado que estaba preparando Allanz en los últimos años de su vida, donde pues parece ser que ya era una sistematización teórica de sus experiencias, ¿verdad? Pues efectivamente, en los últimos años pues salió a subasta un capítulo impreso de un libro sobre ciencia de Jerónimo de Allanz. Esa subasta, pues afortunadamente se resolvió a favor de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura. Está ahora ese capítulo en la Biblioteca Nacional y lo hemos podido estudiar con mis alumnos, lo he estudiado, y hemos quedado, bueno, asombrar ya no me asombra este personaje, pero hemos visto que había cosas como que la primera demostración del mundo en el cual pues el movimiento continuo no es posible, la demostración de la inexistencia de la bola de fuego que se pensaba que rodeaba las estrellas, y la demostración de que, eso sí que es todavía más interesante, de que la combustión del fuego es de naturaleza energética, cosa que es un hecho que hasta el siglo XIX no se ha probado, pero ahí está también, y eso en un capítulo solo. Se hace referencia a otros capítulos y a un libro completo que desgraciadamente todavía no ha aparecido, que esperemos que aparezca junto con otro libro del cual también se habla él sobre los bajeles, es decir, sobre los buques, la navegación, etcétera, que sería muy interesante que se supiese. O sea que a pesar de todo lo que hemos dicho en tan pocos minutos, espero que las próximas generaciones, bueno, tienen trabajo, pudiesen trabajar en ello y encontrar nuevas vías, y este personaje ya de por sí impresionante sea reconocido como se merece. Sí. Y en una España en la que la ciencia en esa época no tenía, no se contaba para nada entre las prioridades, ¿qué estima o qué reconocimiento por parte de sus contemporáneos recibía Jerónimo de Allanz? Pues desgraciadamente nada. Salvo un círculo inmediato de los doctores amigos de la Real Academia de Matemáticas de Felipe II, que luego continuó con Felipe III, parece ser del libro se deduce que estaba en contacto también con científicos italianos, pero en España desgraciadamente ni la ciencia ni la técnica tuvo ninguna acogida por parte de los poderes públicos de entonces, ni la corte, ni el rey, ni el valido del rey duque de Lerma se interesó. Antes, con Felipe II sí. Felipe II sí que se había interesado por las invenciones de Jerónimo de Allanz, pero murió antes de que las desarrollase. Y es
Sí. Es significativo, profesor, que aparece citado Ayánz por Lope de Vega o incluso por Baltasar Gracián, por algunos de los grandes escritores de su época, pero siempre loando su fuerza descomunal, sin hacer referencia a su talento intelectual. Llamaba la atención de la gente, hasta el punto de que Lope de Vega le dedica parte de una comedia suya que ahora no se representa, que es Lo que pasa en una tarde, en la cual pues ahí aparece un soneto dedicado a Jerónimo de Ayánz. Hay algunas partes del texto también, pero el soneto es muy interesante. El soneto viene a decir qué gran fuerza, qué valor, qué personaje más importante. Se le reconoce como el caballero más audaz, más famoso, y lo fue como caballero en la época, porque estuvo a punto de morir, en fin, en una acción heroica en Flandes. Tuvo otras acciones que le hicieron realmente famoso, y se reconoció esa fuerza, se reconoció ese valor, incluso se le reconoció como pintor, sí. El cual, pues, en una faceta que también desarrolló, era un buen pintor, aunque no conocemos sus cuadros y sus dibujos, que son realmente, desde el punto de vista técnico, pues muy bien hechos. Fue también un cantor, cantaba con una voz de bajo y componía sus propias canciones. Era también un experto, digamos, en caballería, con su fuerza y su habilidad para los toros. En fin, son cosas... todo eso se le admiró. Se dijo que era el caballero más importante de la época, más desde ese punto de vista, y se reconocía también su ingenio. Pero no se llegó a entender en la época, y lo comprendo, porque es que es difícil. Claro. No se llegó a entender lo que había inventado. Sí, todavía faltaba por decir, profesor, que él fue autor de un proyecto pionero que luego germinaría en lo que fue el Museo del Prado. Él propuso al rey crear un gran museo nacional con la colección real, ¿verdad? Sí, estuve a punto de decirlo. No solo era pintor, sino que además impulsor de Bellas Artes. Quiso hacer un museo con las colecciones reales en Valladolid, hizo ese proyecto, y además una Real Academia patrocinada por el rey, precedente de las Reales Academias actuales de Bellas Artes, en las cuales pues se discutiese sobre arte, se examinase a artistas, etcétera, y que se tuviese el arte la preeminencia, y se conociese entre la gente y entre los profesionales. Eso también es novedoso. También en cosas auxiliares, como puede ser la agricultura, de la cual él tenía grandes terrenos como comendador de la Orden de Calatrava, pues los convirtió en regadío, y ahora son grandes limonares, por ejemplo los de la provincia de Murcia. Impulsor de esas cosas, impulsor de la cría caballar en Martos, tales. Se ve que era una persona realmente emprendedora, que llamaríamos ahora, en todos los aspectos. Un hombre universal, en una palabra. Sí. Esa es la conclusión con la que nos quedamos, ¿verdad, Juan? Que era un genio en todos los sentidos de la palabra. Es impresionante, ¿verdad, Eva? Es un personaje que, pues aquí, un navarro del siglo XVI-XVII, sorprendente. Sí. Bueno, recordemos, no obstante, que los laboratorios de I+D en electrónica y comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra llevan su nombre, llevan el nombre de Centro Jerónimo de Ayánz. O sea que hay por ese lado, muy recientemente se le ha reconocido. Se está empezando a reconocer. Sí. Y bien. Espero que se le reconozca más, pues gracias a la labor como de divulgación como la que hacen ustedes. Bueno, y desde luego gracias a su libro, gracias a su libro, que desde luego para el que quiera saber más es de ineludible lectura, se titula Un inventor navarro, Jerónimo de Ayánz,
y Beaumont de Nicolás García Tapia y está publicado precisamente por la Universidad Pública de Navarra. Muy bien, pues desde luego ya no es tan desconocido como hace unos minutos. Muchísimas gracias a ambos. Juan, profesor García Tapia, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y muchas gracias por todo. Gracias a usted, Saludos. profesor. Adiós.